Bueno, esta tarde estamos entrevistando a Ricardo Gaminara. Él es dueño de la cristalería San Carlos en Santa Fe y una fábrica que tiene soplado artesanal hace más de 70 años que están creando sus piezas a un nivel extraordinario para el país y para el mundo. Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo te va? Gracias por la entrevista. No, un placer para mí, hace tiempo que escucho de vos, tenemos gente en común y hoy tengo la oportunidad de conocerte, estoy contenta. Gracias por la nota. Bueno, Un placer. contame, te quería Bueno, contarnos la historia de la fábrica. Sé que fue un grupo de hombres italianos que vinieron de Altare, llegaron a Buenos Aires, fueron directo para Santa Fe, a San Jorge, y ahí crearon una fábrica, ¿no? bueno, el inicio es un grupo de jóvenes, todos compañeros que trabajaban en una empresa en la zona de la Liguria, en la zona norte de Savona, que se llamaba Ferragna, que era la gran empresa que hacía las películas para filmación. Uh-huh. Esa empresa durante la Segunda Guerra Mundial la reconvierten a la industria de la guerra y muchos de los del grupo, bueno, o tienen que empezar a absorber conocimiento técnico con respecto a ciertas situaciones. Dentro de eso, ¿qué hicieron? Desarrollaron, porque la zona de Altare era la zona del vidrio industrial de Italia, no la parte artística que es Venecia, sino que Altare es una Venecia pero industrial, de donde nacen las Bormioli, por ejemplo, Bormioli Rocco, Bormioli Luigi, que después se traslada a Parma. Para darte una idea, los primeros hornos de fundición en la región de Altare son del año 1200 después de Cristo, o sea, era una industria antiquísima también en la Sí, zona. mucha historia. Entonces se especializan durante la guerra y después de la guerra en todo lo que es la parte de vidrio y cristal que hacían ahí. Y bueno, lamentablemente al terminar la guerra tienen muchos problemas de trabajo, ¿no? Italia quedó como ni vencedora ni vencida, o más vencida que vencedora, pero bueno, no había ingresos de dinero ni trabajo. Entonces ellos reciben, a la luz, por ejemplo, de la política de sustitución de importaciones del gobierno peronista en Argentina, reciben una propuesta de venir a abrir una cristalería en Argentina. ¿Y por qué precisamente deciden venir a Argentina? Porque ellos siempre recordaban cuando eran jóvenes, en tiempo de guerra, iban al puerto de Savona, que era la región donde ellos estaban, y veían entrar a los barcos cargueros o con comida de la Argentina que se le enviaba allá. Entonces, ellos siempre contaron que lo peor que te pasa en la guerra es la pérdida de los familiares o los amigos y el hambre de todas las noches de ir a dormir con hambre. Entonces ellos tenían la posibilidad de ir a Estados Unidos, Turquía o Argentina, y decidieron venir a Argentina porque dijeron, acá hambre no vamos a pasar, y es algo que nos marcó para toda la vida. Ah, no. Entonces, en función de eso, en el año 47 firman el contrato, vienen a Argentina, ponen la primera empresa que se llama Saica en San Jorge. Y ellos se denominaron como Grupo Toba, que eran 14 personas, que eran trabajadores operarios del vidrio altarese. Vienen a San Jorge, fundan la empresa, la hacen funcionar, y en el año 49, cuando tienen que renovar los contratos, no llegan a un acuerdo con la gente que manejaba la empresa en ese momento, entonces deciden abrirse y vienen acá a San Carlos, que había un grupo de inversores que les interesaba abrir algo parecido, y bueno, y abren y fundan la cristalería San Carlos. Ya en el año 50 tienen su primer crisis con la guerra de Corea y todo, pero se salvan haciendo bolitas. Ah, mira, eso no sabía. Y por Ah, eso, como eran técnicos de la industria armamentística, no tuvieron ningún problema en hacer una fábrica o las máquinas para hacer las bolitas. claro. Entonces se salvan en la década del 50 en la crisis, bueno, fabricando bolitas. A partir de ahí, después, bueno, termina esa crisis de la guerra de Corea, que acá se la denominó la del pan negro, porque había que comer pan de centeno en esa época porque no había trigo. Y bueno, empieza una situación de crecimiento y de mucho trabajo, debido a las políticas económicas que había en esa época, de gran crecimiento. Y bueno, la empresa llega a tener hasta el año
74, 75, 250 operarios. Claro. Y yo había escuchado, perdón, te interrumpo, no, que había leído que alrededor de la fábrica, en esa época como de esplendor, había más de 180 talleres detallados. Exactamente, porque los italianos, o sea, como técnica de trabajo, trajeron también el encamisado, o la doble camisa, o el italiano que se denomina encamichato, que esto permitía trabajar mucho a los talleres detallados. Entonces llegó a haber 178 talleres detallados. Que es poner perdón, que el encamisado, que es poner un color y arriba poner otro color. ¿No? Exactamente. Exactamente. Y después se lo trabaja todo con piedras y se va sacando la camisa de color para que se vean los dos colores, el color por fuera y el cristal por dentro. Eso imagínate que en ese momento en San Carlos había Cristalería San Carlos con 250 empleados y 178, 180 talleres detallados con 3 personas cada uno. Unas 700 personas más o menos trabajaban directamente en el cristal. ¿Y qué cantidad se producía a diario en ese momento de esplendor? 1.000 unidades diarias en promedio, pero todas de alto valor económico, sea porque eran encamisadas, sea porque eran piezas grandes, de mucho quilaje, sea porque era toda mercadería que tenía que ser después tallada o platinada, ¿no? De acuerdo a las técnicas, pero era el momento de mayor capacidad de compra del público argentino. ¿Y exportaban también en ese momento? Mandaban, todo era nacional, todo el consumo era nacional. Todo el consumo era nacional y se trabajaba los domingos inclusive. Era un momento para hablar a nivel económico en el cual el operario o el trabajador o el maestro vidriero se llevaba alrededor del 50% del precio del producto. O sea, si una copa valía 100 pesos, el operario se llevaba 50 como salario. Era una época de oro para todos los trabajadores. Para todos, claro. Había una gran capacidad de consumo. Yo recuerdo que siendo más joven íbamos de vacaciones y a los lugares que íbamos estaban todos los vidrieros también vacacionando. O sea, fue una época maravillosa. Fue la época de más creación, de más desarrollo de modelos, de moldes, de líneas, de distintas técnicas de trabajo, ¿no? Y ahí el que estaba a cargo de todo eso era tu padre. Exactamente. Él era el más técnico de todos. El más joven del grupo. Y era diseñador también, era un artista. Él llegó a Argentina con 19 años, cuando llegó. 19 años y cumplió 20 durante el viaje. Y bueno, de ahí empezaron a trabajar, tuvieron todos esos buenos años hasta que, bueno, pues lamentablemente empezaron las crisis sucesivas y problemáticas para Argentina, caso del año 75 el Rodrigazo, después las primeras grandes invasiones de producción importada hecha a máquina, claro. La decisión en el año 80 tuvo que tomar la empresa de si maquinizaba la producción o continuaba con el trabajo a mano. Por suerte decidieron que prime el trabajo manual y defender el trabajo manual con respecto a cualquier tipo de máquina, y bueno, al día de hoy seguimos trabajando como nos enseñaron ellos. Obviamente que el entorno de lo que es la parte de hornos, terminación, todo cambió completamente, porque hoy se ha mecanizado, pero la parte de trabajo es todo manual como hace 700 años. Y esas crisis, no sé, la hiperinflación, después la época de lo abierto, toda la importación, ¿cómo fueron sobrellevando cada una de esas distintas crisis? Bueno, a nosotros nos enseñaron siempre a trabajar, o el leitmotiv de la empresa primero siempre fue el diseño, la calidad y después el precio, no al revés. Eso permitió que la empresa genere en el lapso de 70 años, tomándolo ahora, más de 16.000 modelos. Empresas similares a nosotros en otros lugares del mundo no han llegado a 300 modelos todavía. ¿Por qué? Porque han mecanizado o no han sabido desarrollar la capacidad del vidriero para que pueda generar o que pueda crear piezas. El argentino, como trabajador, realmente ha sido maravilloso. La gente acá de la zona ha reaccionado a la capacidad de trabajar con el cristal de una manera como naturalmente, como que hubiese nacido en Venecia. Nosotros nos hemos dado el lujo de mandar vidrieros en la década del 80 a trabajar en Italia,
y ahora en el 2014 estuvimos en Altare con vidrieros de Argentina dando cátedras y clases. Qué lindo, qué satisfacción. Sí. Y lo bueno es que ustedes ahora también cuentan con un museo que está recopilando toda esa historia y toda esa trayectoria. Eso me parece que, no sé si hay otra cristalería o fábrica que cuente con un museo acá en el país. Me parece muy, muy valioso ese No, aporte. lo sé, no, está el Museo de Rigoló, que es vidriería, ¿no? Que están en Berazategui. Nosotros nos hermanamos con Berazategui como capital del vidrio, porque nosotros fuimos declarados en el año 2014 Cuna Nacional del Cristal Artesanal. Sí, felicitaciones por eso. El nombre del pueblo, el nombre de la empresa, el nombre del producto es lo mismo. Por lo cual se podría decir que tenemos una denominación de origen, el cristal o el verdadero cristal de Argentina es San Carlos. Tal cual, exactamente. Y bueno, me contabas esta capacidad de diseño y de producción hizo que pudieran sortear las distintas crisis que hubo. Obviamente, siempre hemos sido muy elásticos, nos adaptamos a los momentos. En el año 2000 se hizo como digamos, un searching junto con la platería y con la porcelana, a ver quién ingresaba mejor al siglo XXI. Y realmente la cristalería, bueno, entró sin ningún tipo de problema con diseño y técnicas, cosa que no pudo hacer ni la platería ni la porcelana, porque quedaron adscritos a muy pocos modelos o al problema de la limpieza, la mantención. En cambio, nosotros al día de hoy seguimos pensando que la mejor pieza que tenemos es la que vamos a diseñar mañana. Claro, me parece muy positivo y real eso. Y está bien. Y con respecto a la situación, o sea, me decías que en ese momento de esplendor eran 200 empleados o más, y hoy, o sea, ¿cómo fue mermando esa cantidad? Esa gente que tiene todo ese conocimiento se va de la fábrica, ¿y O qué sea, pasa? el conocimiento se transmite, ahora además es mucho más fácil acceder a ciertas técnicas o ciertas situaciones porque gracias al sistema de comunicación o de internet es muy fácil verlo o asistir a cursos o ver técnicas. No pasa solamente con lo nuestro, pasa con los músicos, pasa con los pintores, pasa con todo. Sí, Cuando se nosotros íbamos potenció. en la década del 70, si no nos enseñaban no teníamos dónde verlo, hoy vemos todo en internet. Bueno, con cristalería sucede lo mismo. Lo que pasa es que la simbiosis o la capacidad que hoy tiene la empresa de hacer 3 o 4 técnicas distintas, con 3 o 4 colores al mismo tiempo, es casi única en el mundo en este momento. No hay empresas en este momento que puedan hacer lo que nosotros podemos hacer al mismo tiempo en cierto momento. ¿Y ustedes estuvieron exportando ahora sus productos? ¿Cómo? ¿Estuvieron exportando sus productos? Ahora, bueno, ahora estamos con la cuarentena, pero... Nosotros exportamos de continuo, sea a países como Brasil, sea a clientes especiales porque el país es chico o es una zona específica. O sea, cuando uno dice exporta a Chile, en realidad le vende a algún cliente o a 2 clientes de Santiago. Cuando dice exporto a Colombia, no, estoy mandando a Cali y a Bogotá. En Estados Unidos tenemos clientes sobre todo en la costa este, donde sí estamos más desarrollados en Brasil. Brasil sí, porque realmente es una apuesta a largo plazo, hace más de 30 años que tenemos la sucursal abierta allá y bien. porque es un continente. Y claro, es un mercado muy grande ese. Es muy grande y es muy variado de acuerdo a la zona y que gusta mucho de nuestros artículos y colores y técnicas. Claro, sí, bueno, sí, También la calidad es hermosa. Con clientes exclusivos que diseñan sus propios modelos, por ejemplo, de Brasil. Ustedes diseñan para ellos y es un molde que se usa solo para ellos. Y hoy la fábrica, disculpa, hoy la fábrica ¿en qué situación está? ¿Los hornos tienen 2 hornos? ¿Están apagados? No, los hornos no están apagados, nosotros estamos trabajando a un 25 o 30% de la capacidad y vamos acompañando la apertura del mercado o del país en función de los pedidos. Bueno, ahora se está trabajando bastante por el tema para el Día del Padre, seguramente después julio y agosto estará un poco más tranquilo,
septiembre esperamos que ya la pandemia afloje o se extinga de lo que es por lo menos Argentina, y bueno, podamos recomenzar a trabajar en lo que es nuestros mercados, que son todos con actos sociales. O sea, nosotros trabajamos con turismo, con restaurantes, con hoteles, con excursiones, con eventos de lanzamiento de vinos, reuniones, casamientos. Sí. O sea, la pandemia nos ha pegado mal a nosotros. Claro, Vamos, sí, a todos, pero sí, estuve sí, en Mendoza, todo lo que es vino, la cristalería es toda San Carlos. sí, 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 Un sí, sí, orgullo. sí, Y, sí, sí. y bueno, y el tema, viste que bueno, en el gobierno anterior se dolarizaron todos los impuestos, ¿eso cómo les afectó? ¿Cuánto estaban, no sé, ahora cuánto están gastando de gas mensual? No con un Bueno, 25, con un ahora 100%. exactamente. Lamentablemente con el gobierno anterior el gas se dolarizó y sobre todo se liberó el precio, por lo cual estábamos pagando un gas a precio internacional que no correspondía con la economía o con los números de Argentina. Eso hizo que, bueno, se invirtió mucho en hornos nuevos, en sistemas de combustión nueva. Tenemos hornos y sistemas año 2020, último modelo, lo Bien. mejor que hay en el mundo. Pero igual los precios que había en Argentina no correspondían. Ahora hay un cierto control, más también por la pandemia ha habido una caída de consumo y por suerte han caído los precios un poco del gas, ¿no? Pero Claro. estamos consumiendo muchísimo menos que hace 15 o 20 años atrás. Pero Sea por ¿cuánto, una factura mensual de gas una con un horno factura, al 100%, cuánto es ahora? una factura mensual de gas trabajando normalmente en este momento estaríamos hablando alrededor de casi 1.000.000 de pesos. Casi 1.000.000 de pesos en este momento. Ahora, si trabajásemos con todas las técnicas, todos los hornos, todos los colores, ya estaríamos en 1.800.000, 2.000.000 de pesos. ¿Y se puede hacer Pero frente a eso con esos precios? Con es que eso, el problema es que cuando no... nuestro principal capital es de la mano de obra, el ser humano que tenemos, el vidriero, que es a quien tenemos que cuidar. Pero cuando los costos se te hacen tan altos, es muy difícil poder fabricar y guardar en existencia para un futuro. Entonces, bueno, siempre tenés que limitar por algún lado. En este momento no estamos haciendo colores, todo esperando... transparente lo que están trabajando. El horno de colores nosotros lo tuvimos que apagar el 19 de marzo. Cuando se declara la pandemia, bueno, nosotros no estábamos dentro de las actividades esenciales, entonces paramos. Entonces Claro. el horno de colores lo paramos, el horno de blanco no, se mantuvo en funcionamiento sin fundir, bueno, hasta que empezamos a trabajar nuevamente. Para lanzar nuevamente los colores o el encamisado, estamos esperando que se abra bien Argentina, que se abra bien Brasil, que se abran bien los mercados mundiales y bueno, ahí recomenzaremos nuevamente. Claro, van a salir a incluir los colores para Sí, poder sí, solventar los gastos también que eso implica. exactamente, exactamente. Pero bueno, es todo un combo de situaciones, o sea, todos nuestros clientes hoy están la mayoría cerrados o con problemas de venta, ¿no? Sí. Porque lo nuestro no es abrir, sino que es abrir y vender. Nosotros hoy técnicamente estamos habilitados a trabajar con el protocolo y todo, pero no podemos trabajar al 100% porque no hay ventas del 100%. No, claro, claro. Y a poquito se van a ir abriendo o anexando o agrandándose seguramente. ¿Y de parte del gobierno ahí ustedes reciben algún tipo de apoyo, de ayuda? Y de parte del gobierno se recibieron las ayudas para los sueldos, el diferimiento de impuestos. No, el gobierno ayuda, preguntan, siempre han apoyado este gobierno, más de sesgo peronista, sí, o nacional y popular, no, apoyan mucho. Y además en el caso nuestro, donde el capital humano es nuestro mayor capital, tener un gobierno que cuide a la gente es fundamental. Claro, porque hoy ¿cuánta gente está trabajando en la fábrica, estando al 100%? ¿Cuántas familias dependen de ese? Al 100% y estaríamos alrededor de 90, 100 personas posiblemente.
a veces varía porque se arman más o menos equipos. Si no, estamos con 70, 60 personas. Pero, por ejemplo, en el caso de Brasil, las cristalerías han sufrido de problemas de contagio, los vidrieros, como han sufrido un montón de gente, porque el gobierno allá no ha cuidado la salud de la gente como lo ha cuidado este gobierno. Tal cual, sí. Sí, sí. En el caso nuestro, donde el trabajo es de cercanía y todo, bueno, igual es una zona blanca San Carlos, no hay problema de contagio, pero bueno, la gente se acomodó. Claro, sí, sí, hay provincias en las que prácticamente no hubo casos. O No, lugares, no pueblos que no. Sí, nosotros San Carlos acá estuvo perfecto. Igualmente nosotros, bueno, hicimos un protocolo interno. Vos pensás que en el caso de las cristalerías pasaron la gripe de Justiniano, la peste negra en Inglaterra, la peste bubónica y la gripe española. Y los vidrieros siempre de algún modo encuentran el modo de trabajar sin contagiar. Todos salen adelante, y sí. Sí, el conocimiento básico está, o sea, por ejemplo, acá nosotros, bueno, no se trabaja con una sola caña y entonces no hay contacto. ¿Y cuál es la visión para el futuro? ¿Cómo van a afrontar esta nueva etapa después de la reapertura? Nosotros estamos convencidos de que va a haber muchísimo trabajo, de que va a ser muy bueno. Todos los países van a cuidar más su mercado interno, sí. ¿no? Sí, va a haber un cambio de conciencia, sí. Sí. Nosotros con el gobierno anterior o sea, en el tema de hoy de la competencia externa, no hay que entender la que compite una empresa con otra empresa. Hoy son competencias entre países o entre estrategias de países totalitarios o bloques contra algún país que se encuentre débil. O sea, no es que entró producción china. Cuando China decide vender, decide tomar un mercado. Entonces, si mañana lo dejan entrar a la producción china de cristal, hoy con respecto a nosotros es 60-1, lo que significa que un día de producción de China son 60 días de producción nuestra. Si mañana abrimos las fronteras alegremente, porque un chino no puede fabricar más cristal que nosotros a mano. No tienen 4 manos, 6 manos, tienen lo mismo. Sí. ¿Pueden ir más rápido, más lento? No, es imposible. Ahora, ¿qué sucede? China decide tomar el negocio del cristal en Argentina. Bueno, destina 10 días de producción de ellos, son 600 días nuestros, son 2 años de producción nuestra. Imagínense. No se llega nunca, ¿no? Claro. 10 días ellos destruyen todas las cristalerías de Argentina, lo poco que queda, y se adueñan del mercado, y después pasa que, como hoy, para comprar un hisopo, para comprar un barbijo, hay que recurrir a China. Sí. Porque son los dueños ellos del mercado. Lo mismo hubiese pasado con la cristalería si seguían hacia adelante, habiendo indiscriminadamente la frontera. Por eso yo espero que estos gobiernos nacional y popular siempre han cuidado más del trabajo nacional, y eso hace que se regenere el mercado interno, que haya mejores sueldos, que haya mejor ingreso y más tranquilidad para el trabajador, que el vidriero es lo que más necesita. Para poder crear uno necesita tranquilidad. Sí, esa tranquilidad. ¿Y vos desde que naciste ya con el vidrio? Sí, yo me crié acá adentro, o sea, de chico jugábamos todos los días acá adentro. Claro. Yo era la fábrica, vivía en la primera casa que vivíamos a 40 metros la fábrica. Ahora nos mudamos, mi familia se mudó en el 68 a 100 metros de la fábrica. Están ahí, bueno, unos pasos más nomás. El único día que no trabajo es sábado a la tarde y domingo a la tarde. Domingo a la mañana también trabajo. O sea, estás permanentemente ahí en la fábrica. Sí, aparte, lo nuestro es una pasión, es un arte menor, pero no deja de ser algo creación. O sea, a vos te dignifica, más si trabajás con las manos, vos te sentís que el pan te lo ganás realmente. Podés hacer los mejores negocios por computadora, por internet, por donde quieras, pero la persona que trabaja con las manos es una realización atávica, casi diría. Sí, ¿no? Totalmente. Porque o sea que lo lográs vos. El vidrio forma parte de tu vida, o sea, naciste con eso. Sí, aparte, nosotros venir a las 5 de la mañana y calentarnos todo alrededor del horno
que escupe llama a 1100 grados, y es algo único, la gente tiene que vivirlo eso. Y siempre los maestros vidrieros, los europeos, los que vinieron de la guerra, decían, esto es igual que el hombre cuando estaba en las cavernas, porque vos alrededor del fuego es ahora las historias que se cuentan y todo, es maravilloso. Es maravilloso. Qué lindo, No, qué lindo. Cuando estoy desanimado con tantos problemas en la administración, siempre me voy a fabricación. Si podría, me pasaría todo el día en fabricación. Claro, y sí, es lo más Es divertido. mucho más feliz. Sí. Aparte, hoy trabajás, cuando yo me tuve que hacer cargo de la empresa, yo tenía 24 años. Falleció mi papá, un día al otro me tuve que hacer cargo. En ese momento yo tenía que manejar gente de 50 años. Eran todos para mí, eran muy profesores. ¿Cómo haces? Eran grandes. Para generar ese respeto, yo era ¿no? muy joven. Claro. Ahora, dentro de poco, uno de los más viejos soy yo. Bueno. Pero los chicos nuevos están aprendiendo muy bien, les gusta, han venido chicos de otros países, porque el vidriero siempre ha sido transhumante, donde puede encontrar un lugar que le paguen un poquito más, o conocer gente, o esto o lo otro, ha viajado. En la década del 50, 60 y 70, que había hasta 10, 11 cristalerías en Argentina, los vidrieros se las recorrieron todas. Ahora en Argentina ya no hay más cristalería, pero en el mundo quedan 4 o 5, por ejemplo, en Latinoamérica en total. Eso yo te quería preguntar. Que en 2 o 3. En Argentina, bueno, quedan muy pocas, ¿no? O sea, no sé, está el Progreso, están ustedes, no sé qué más queda. ¿Quedará? Y estaba el Cañada de Gómez, que no sé si está abierto o no, y después podrá haber alguna vidriería de Buenos Aires, pero no sé si estarán abiertos o no. Pero el resto estos no, años fueron cerrando muchas. San Ignacio, sí. Y todo lo que es, bueno, en Brasil hay poco, en México, que era una cuna del vidrio, ¿qué pasó ahí? Bueno, Brasil el problema es que se abrió mucho la economía, y el brasilero como vidriero no tiene la capacidad que tiene el argentino de innovar o de incorporar técnicas. Entonces, lo que le enseñaron, bien. Si no hay quien le enseñe, no desarrolló nada. Siguen haciendo mucha mercadería de la década del 50 y del 60, pero... O sea, no se actualizaron tampoco con los diseños. No. Es más, nosotros, por ejemplo, los diseñadores brasileros vienen acá a fábrica a trabajar. Se encuentran mucho más a gusto y es más fácil para ellos que no trabajar en Brasil. Los mismos brasileros, ¿no? Las grandes marcas de Brasil, Tania Buloes, los hermanos Prado, bueno, ahora hay otra chica que no me acuerdo el nombre, muy conocida, vinieron todos acá, a diseñar acá. Trajeron moldes y si no lo hacen en la moldería de fábrica, ¿no? Nosotros tenemos la parte de matricería que hacemos los moldes, ¿no? Claro. ¿Y en el resto de Latinoamérica qué queda? O sea, quedan muy pocas también. Chile, que estaba a Cristalar, cerró. Perú, que estaba en su momento desarrollando en la zona de Camisasa, que era porque tenían gas barato, también cerraron. Brasil cerró la Strauss, después la compraron, pero no está funcionando. Reabrieron una que se llama Mozart, pero también ahora cerró. Colombia, la Otum cerró, y ya otras ya no hay. Y en México también fueron cerrando muchas, no sé qué quedará, pero hay poco también. En parte con hornos chiquitos para lo que es Estados Unidos, y si no, lo que desarrollaron ellos es toda más una industria maquinada para el mercado americano, sea con capitales americanos de la libra, y o sea para hacer botellas y todo eso, pero lo que es trabajo artesanal realmente de vidriero no están haciendo. Y incluso en España México también, no, Distrito Federal.
en España también fueron Bueno, ocupando España todas las fábricas. tenía España y Portugal tenían, o sea, Portugal tenía la Atlantis, que hacían un cristal excelente, 24% de plomo, todo estaba junto con la porcelana Buenavista, Boavista, todo, pero no sé en este momento si estarán abiertos o no. He visto algunas piezas de eso, pero no te sabría decir, porque perdieron en su momento el mercado americano y bueno, eso les trajo muchos problemas. Claro, claro. Sí, sí, yo sabía que había cerrado Es, la Mediterránea en Valencia hace poco también, bueno, hará 3 años, creo. claro. En Italia la zona cristalera del centro, digamos, de Colle Valdelsa, de la Toscana, todo de 5 fábricas, quedó media, ¿no? O sea, no, han cerrado todos, han cerrado lamentablemente todo. Algo hay en Rusia, obviamente todos los países tienen alguna fábrica. Checoslovaquia basa toda su producción en las máquinas, pero Suecia, algo a mano Finlandia, siguen haciendo. ¿No? Suecia, Finlandia, bueno, Suecia ha tenido la escuela sueca, ¿no? Con todo su diseño, todo en la década del 50, que eran todos, digamos, italianos que se fueron para esa zona, o alemanes, o de nórdicos de Europa, del norte de Europa. Y desarrollaron la escuela sueca, después la ítala en Finlandia. No, han hecho cosas maravillosas, pero lamentablemente también se fue perdiendo, se cerró por ejemplo, todas las empresas de renombre se fueron cerrando, ¿no? Que se van como agrupando, ¿no? Con Costa Boda, ¿no? Como van generando... Peores. Sí, van generando una especie de agrupamiento, una especie de entropía, es para seguir trabajando. Lo mismo pasó en Francia con la Ligue, Saint-Lambert, Rosales de Champagne, Baccarat, fueron lanzando nuevos productos, fueron comprando moldería de otras empresas, Rosales de Champagne, por ejemplo, San Luis creo que la compró, la había comprado la Ligue, me parece, o Baccarat, no sé, compró la moldería, todas cosas así. Lo mismo pasó en Venecia de 380 fábricas que había, hoy quedan 5 o 6 abiertas. Sí quedaron estudios de diseño, pero muy poquitos, ¿no? Donde diseñadores de toda Europa van y contratan horno y trabajadores para hacer sus modelos para las galerías de ellos, todo, pero se ha perdido mucho, lamentablemente. Sí, y pensás que lo que queda hoy ya seguirá en el tiempo o se seguirán perdiendo. No sé, me parece que lo poco que queda debería cada país preservarlo, ¿no? Sí, nosotros con lo que producimos por día no cambian nada, o sea, deberíamos tener trabajo siempre, porque para un mercado de 40 millones de habitantes que tiene Argentina, así supongamos que el 1% es rico, son 400.000 personas, y nosotros estaremos en 200.000 piezas al año, o sea, no existe, o sea, nosotros estamos bien achicados y encima exportamos todo. Claro. Pero es cierto que en lo que es un regalo, hasta la década del 70, antes que empiece la electrónica en el 75, 76, vos regalabas o cristalería, o platería, o porcelana para un casamiento, vamos a suponer. Sí. Hoy el cristal está en el puesto 19 dentro de los regalos de un casamiento. Primero se prefiere lo electrónico, un viaje o otras cosas antes que el cristal. Peor está la platería y la porcelana, están mucho más atrás, han quedado, ¿no? Pero no, nosotros pensamos que el diseño y la calidad siempre nos van a defender, siempre nos van a defender. Con eso van a salir adelante. Y para finalizar... Sí. Decime. Siempre nos hemos acomodado a las situaciones. No solo hay que ser fuerte, sino que en cristalería hay que ser flexible también. Buenísimo, sí, claro, hay que ir adaptándose, me parece fundamental, y en la vida en general me parece que es una cualidad, capacidad de adaptación. Sí, en un país como Argentina. Obliga porque yo podría entender todas las crisis detalladamente, cómo las pasó las empresas,
cada una de las crisis y qué le trajo en consecuencia, pero siempre hemos creado de una desventaja una ventaja. Entonces, bueno, hay que trabajar. Pero, bueno, sí. A veces cuesta más. Y bueno, Pero bueno, no hay que perder la fe. No, y con pasión, y sabiendo qué es lo que uno ama, ¿no? Y Sí. para lo que vive. Y para cerrar, yo te voy a pedir un recuerdo de tu padre y qué es lo mejor que él te dejó. Bueno, él lo que me dejó es la anuencia al trabajo, ¿no? Él me enseñó a trabajar, como te decía, los domingos, en paz, en tranquilidad, siempre ante la adversidad, buscarle el modo o el camino de generar algo positivo, nunca enojarse. Nunca lo escuché a mi padre maldecir ni blasfemar, jamás ante ninguna situación, nunca protestó. Pero bueno, eran gente que venían curtidos de la guerra, ¿no? Claro. Donde habían perdido mucho y para eso poder comer todos los días ya era un don de gracia en este país. Ellos siempre trabajaron muchísimo con las instituciones de San Carlos en agradecimiento a todo lo que el país les había dado, ¿no? Claro. Bueno, yo ya soy sancarlino directo, me siento obviamente sancarlino, aunque estando en Italia me siento italiano, pero bueno, el mayor agradecimiento nuestro es siempre para nuestra gente, que tiene un aguante y unas ganas de ir adelante únicas. Bueno, nada, muchísimas gracias por esta entrevista. Me encantó conocerte, que es algo pendiente que lo tenemos personalmente y quiero conocer la fábrica, que tampoco la conozco. Va a ser un placer. Bueno, cuando se levante la cuarentena la esperamos. Sí, nos vamos para ahí a ver si armamos con un grupo de vidrieros y vamos a visitarlos. Bueno, va a ser un placer, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la gracias, entrevista. Gracias. No, gracias, por favor, a usted. Chao. Gracias. Chao.